Hola mis amigos y hermanos, nos encontramos nuevamente en este espacio para aprender la palabra de nuestro Dios. Palabra que cada vez nos guía a cómo vivir mejor. Y es interesante cuando le prestamos atención, cuando nos interesamos por su mensaje y sobre todo cuando entendemos que su mensaje nos ayuda a vivir de una manera más armónica, mucho más agradable. Y es que Dios desea que estudiemos las Escrituras para que tengamos bienestar. Bienestar, por supuesto, en todos los niveles, espiritual, mental y físico. Por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras. Cosa pues que hacemos cada vez que nos reunimos en este espacio. Hoy traigo un tema que tiene mucho que ver con la sanidad mental. Y no solamente la sanidad mental, sino la sanidad espiritual y la física, por supuesto. Recordemos que somos unos seres holísticos, unos seres que integramos los tres elementos o los tres seres que se mueven dentro de nosotros: el espiritual, el mental y también el físico. El tema que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con una enfermedad que padece muchísima gente. Y es un trastorno ocasionado por un disgusto, una molestia, un hecho que causó un daño, no solamente a nivel psicológico, sino también que trasciende este daño. Me refiero pues a el daño que ocasionan las ofensas, las agresiones, las violencias, los rechazos. Y estos daños van a producir un veneno que se llama rencor. El rencor es un sentimiento profundo, desagradable, que se aloja en la mente y en el espíritu de aquel que lo padece y lo lleva a enfermarse de una manera silenciosa, de una manera no entendida y también de una manera no consecuente con la parte de la conciencia. El rencor produce una serie de daños a nivel psicológico, como por ejemplo la depresión, el sentir rabia, el aborrecer a la gente, el luchar en contra de los demás, tener prevención en las relaciones. Y esto forma parte pues de una cadena que va dañando la parte espiritual y la parte psicológica. Algunos estudios que se han hecho acerca del rencor también informan que afecta, por ejemplo, la tensión arterial, afectan el corazón, el cerebro, y todos estos daños que puede ocasionar el rencor afectan a la persona y puede causarles enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrovasculares, etc. El rencor, pues, es un elemento que se aloja en la mente y en el espíritu y que requiere una sanidad, requiere desalojarse, requiere rechazarse de una manera muy sabia. Las Sagradas Escrituras tienen una fórmula, una receta,
Y hemos visto en mensajes anteriores cómo la Biblia nos va conduciendo y nos va ilustrando, sobre todo, para que aprendamos a vivir mental, espiritual y físicamente sanos. Y por eso traigo este mensaje que es muy inquietante, pero que sirve de remedio para quienes padecen los resentimientos. Lo he titulado La sabiduría del perdón. Sí, el perdón es el remedio, pero un perdón comprendido, un perdón analizado, entendiéndose que cuando uno estudia el perdón, quien se beneficia de este es aquel quien perdona, es aquel que tiene el rencor, es aquel que aborrece a la gente que le ha hecho mal. Así que vamos a mirar la inquietud que tiene uno de los apóstoles y la respuesta del Señor Jesús sobre el resentimiento, el enojo, la ira, el aborrecimiento que hacen daño a quienes lo padecen. La sabiduría del perdón. Permítame leer 2 versículos que los tenemos en Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro, muy inquieto, con su espíritu impulsivo, probablemente metido en algunos líos, causando algunos problemas, y por supuesto, a quienes se los causaba, pues también les respondían. Guardaba en su corazón lo que ya hemos hablado en la introducción, el rencor. Y este rencor necesita tener un remedio que lo desaloje, que lo erradique de la mente y del espíritu para que no siga ocasionando daños. Por eso Pedro le hace la pregunta al Señor Jesús, con base en una ley, la ley del perdón de la antigüedad, que había que perdonar hasta 70 veces a quien le ofendía. Pero quizá pensaba Pedro que no era suficiente 70 veces, o que eran muchas veces las que había que perdonar a una persona por todos los daños que hacía. Y se volvía pues como un círculo vicioso, ¿no? Que le hacían el daño a Pedro, Pedro perdonaba. Volvían a hacerle el otro daño y también Pedro perdonaba. Hasta 7 veces. Y eso le inquietaba al apóstol Pedro. En otras palabras, él no podía aceptar que cada vez que la persona le hacía un daño debía perdonarla. Entonces, por eso pregunta al Señor Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofenda, me haga daño, me agreda? ¿Cuántas veces lo debo hacer? ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? Y acude al Señor Jesús, entendiendo que Jesús le dará una respuesta que sea satisfactoria, que colme su inquietud y que probablemente le dé una solución a ese conflicto que tiene a nivel mental. Sí, he de perdonar a quien me agreda,
a quien me haga daño, a quien me ofenda. Entonces, por eso le plantea al Señor Jesucristo esta situación. Pedro es un hombre que siempre quiere aprender de la palabra de Dios. Y es admirable en este apóstol. Siempre plantea situaciones que demandan respuestas del Señor Jesús. Y aquí tenemos una de esas. Un problema personal, pienso yo, que tiene el apóstol Pedro. Y que aprovecha la sabiduría del Señor Jesús, la deidad del Señor Jesús, para que le dé respuesta a su inquietud, a su pregunta, a su problema. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Interesante la pregunta, ¿no? Y quizá podemos llevarla a usted, a mí. ¿Cuántas veces perdonaré a alguien? ¿Cuántas veces perdonará usted a alguien que siempre esté ofendiéndole, agrediéndole, violentándole, haciéndole daño? ¿Cuántas veces debo hacerlo? ¿Y por qué debo hacerlo? Quizá es la contrapregunta. Entonces, el Señor Jesús ve la inquietud, siente la inquietud del apóstol Pedro y quiere entender lo que hay en la mente del apóstol Pedro. Sí, tiene esta inquietud. A ver, ¿cómo puedo yo aguantar tantas ofensas, tantas agresiones? Y las he de soportar. ¿Y cómo las manejo personalmente? ¿Cuál es mi actitud frente a esas formas que tienen los demás contra mí? ¿Qué debo hacer, Señor? Dame respuesta, dame entendimiento, dame una idea de cómo manejar esta situación. Y es que el apóstol Pedro pues está muy inquieto porque siente su mente atormentada, su espíritu inquieto y debe resolver esto. Y esta es otra cosa para tener en cuenta. Los personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras son prototipo de cada uno de nosotros. Presentan problemas, errores, debilidades, pecados y una cantidad de cosas porque el ser humano no es perfecto. Y entonces estos personajes, al ser leídos, al ser estudiados, y la respuesta de Dios frente a sus conductas, frente a sus formas de vivir, les da respuesta para que vivan mejor, para que cambien, para que construyan unas mejores actitudes que les provoquen o que les den bienestar. Inquietud, pues, del apóstol Pedro, de un hombre que siente mucha inquietud de cómo resolver el problema del perdón. Y aquí está con el Señor Jesús. Tiene esa bella oportunidad de estar con Él y de preguntarle para saber por su propia boca cómo actuar frente a estas situaciones. Ese versículo número 1, pues, ese versículo número 21, es la inquietud que tiene el apóstol Pedro. ¿Cómo responde el Señor Jesús? ¿O cuál es la respuesta que le da a Pedro? Leo nuevamente el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Creo que al escuchar el apóstol Pedro
esta respuesta a su pregunta, creo que se va a confundir mucho más. Creo que se va a inquietar mucho más. Creo que al principio no va a entender. Pero el Señor Jesucristo, en vez de reducir la cantidad de perdón a quien reciba la ofensa, a quien reciba la agresión, la aumenta de una manera considerable. Diría yo de una manera infinita. 70 veces 7, si hacemos los cálculos matemáticos, son 490 veces o 490 veces. En otras palabras, habría que pensar en contar cuántas veces perdoné hoy y ir sumando hasta 490 veces. Esto quiere decir, en términos más entendibles, que el perdón debe hacerse siempre. Y siempre significa que no hay límites para perdonar a alguien que haya hecho daño o que peque contra otro. Parece esta fórmula del Señor Jesús o esta respuesta del Señor Jesús muy rara y muy incomprensible, puesto que ¿cómo voy a perdonar todas las veces a quien me haga daño? ¿Cómo? ¿Por qué debo aguantar tanto? ¿Por qué no actúo en contra de esa persona? ¿Por qué no la rechazo totalmente? Bueno, el Señor Jesús tiene una explicación. Permítame agregar algunos comentarios de algunas personas que han estudiado este asunto del rencor y del daño que está produciendo en cada persona que lo maneja. ¿Por qué perdonar a otro? ¿Por qué siempre perdonar a otro? Porque el perdón sana. Porque el perdón puede cambiar el estado emocional, el estado espiritual y aún los trastornos ocasionados a nivel físico por el rencor. Porque el rencor a nivel emocional, como hemos dicho, causa ira, causa aborrecimiento, causa depresión, una tristeza profunda, un odio hacia quien le ha hecho daño. Ahora, estos tipos de manifestaciones de tipo psicológico, de tipo emocional, afectan es a quien lo padece, a quien tiene el rencor. Y los daños a nivel físico puede producir una cantidad de trastornos a nivel cardíaco, a nivel de la tensión, a nivel de el cerebro, los órganos, por ejemplo, como los riñones, el hígado. Y todas estas afectaciones, el Señor Jesucristo quiere sanarlas. Sanarlas con una sola palabra: perdona. Y perdona todas las veces. Qué interesante es cuando comprendemos la intención del Señor Jesús frente a la manera equivocada en la que hemos manejado el rencor cuando alguien nos hace daño. Sí, es una manera equivocada que a nivel social o que de pronto a manera de una reacción instintiva no sabia aflora en nosotros y que esa situación no afecta al otro, no afecta al que le hace daño, no afecta al agresor, afecta a quien la padece. Por eso la respuesta al apóstol Pedro es:
Siempre perdona las ofensas para que tú tengas sanidad espiritual, mental y física. Para que siempre estés sano, para que siempre tengas una mente reposada, llena de paz, llena de gozo. Para que tengas un cuerpo no agredido por un sentimiento tan profundo y tan dañino como el rencor. Es lo que el Señor Jesucristo plantea. El perdón sana, y no sana únicamente la parte psicológica ni lo espiritual, sino también lo físico. Como el Señor Jesús va mucho más allá de la propuesta de redención, salvación, vida eterna, también tiene unos consejos muy prácticos de cómo vivir y cómo tener unas mejores relaciones con los demás y especialmente en este caso con nosotros mismos. Sí, ustedes saben que el reino de los cielos está aquí en la tierra. Comenzó aquí en la tierra con el Señor Jesús. Y el reino de los cielos no es otra cosa sino las maneras de vivir de acuerdo a las recomendaciones que hace el Señor Jesús. Y dentro de esas recomendaciones pues está el arrepentimiento, está el pedir perdón de los pecados, está el decirle al Señor Jesucristo que entre a su corazón. Todas estas enseñanzas van desembocando en lo que se llama la nueva criatura. Y la nueva criatura es aquel que en verdad entiende la palabra de Dios y la practica. Es aquel que conociendo cómo Dios manda que actuemos, lo hace para beneficio. Así que Jesús le dice al apóstol Pedro, y por supuesto, se consigna en las Sagradas Escrituras, que hay que perdonar no solamente 7, no solamente 70 veces 7, sino perdonar siempre. Interesante pues respuesta del Señor Jesús. Aquí la pregunta que puede aparecer en nuestras mentes mientras escuchamos este mensaje es, ¿podré perdonar siempre? ¿Aguantaré lo que me haga esa persona siempre? ¿Por qué he de perdonar a quien me haga daño siempre? Bueno, porque, y es la respuesta, ¿no? Porque si tú quieres estar sano, si tú quieres estar bien, si tú quieres tener felicidad y paz, el perdón te beneficia a ti. Por eso debes perdonar siempre, para que no haya ese veneno del rencor en ti. Para que vivas bien, para que vivas libre, para que vivas de una manera sabia. Ese es el propósito del Señor Jesús. Cuando nos da recomendaciones del cómo actuar frente a los demás. Y en este caso entiendo que es bastante difícil. No es fácil estar perdonando al mismo. Pero si el Señor Jesús lo plantea, es porque nos conviene, porque es la manera más sabia, en este caso, de mantener sanidad, de estar tranquilos, de estar bien. No hay que decir tampoco, no me importa lo que me ha hecho. Sí me importa, pero actúo de inmediato borrando toda ofensa, todo daño, toda agresión, y no alojo en mí ese resentimiento que me va a hacer daño. Qué interesante, pues, propuesta del Señor Jesús. En conclusión a este mensaje, difícil recomendación del Señor Jesús frente
a cómo es nuestra respuesta a los que nos hacen daño. Y digo que es muy complicada porque no estamos acostumbrados a perdonar. El perdón no está en nosotros cuando no conocemos el beneficio que nos trae, que somos beneficiados por esta acción del perdón. No entendemos porque lo más fácil y de pronto lo que aparece en nuestra mente es aborrecer a quien nos ha hecho daño, odiarle, no verle más y ni siquiera hablarle para evitar que nos agredan, que nos hagan daño. Pero si no podemos salir del entorno donde está ese alguien, si no hay forma de apartarnos, entonces no es soportar, porque soportar sería sufrir, sino saber y entender que aquel que nos agrede, aquel que nos violenta, aquel que es ofensor, lo hace porque hay un desastre en su corazón, porque su vida no es agradable, porque no tiene un cambio con relación al conocimiento de Dios. No tiene a Jesucristo en su corazón. Probablemente su vida ha sido bien complicada, bien difícil. Ha padecido mucho y por eso así reacciona con todos. La recomendación sería orar por esa persona. Orar para que el Señor le cambie, el Señor entre a su corazón, para que cambie de actitud, de pensamiento, de acción, de obrar. Orar por esa persona. Entonces, estas conclusiones tienen mucho que ver con la forma de actuar frente a estas situaciones, como dije, complicadas, difíciles. Y cuando actuamos con perdón, entonces no sufrimos, no nos afligimos, entendemos lo que está pasando, pero no nos dejamos afectar. Y aquí está la clave interesante de este mensaje. No te afectes por las ofensas, los daños, la violencia de otros. Y quizá podrás decir, bueno, él lo dice porque no está sintiendo lo que yo siento, no está padeciendo lo que me sucede. Sí, es cierto. La verdad, no estoy en tu situación. Pero si no puedes apartarte de esa persona, no puedes salir de ese lugar y por alguna circunstancia debes quedarte, entonces no te afectes con el comportamiento maligno, perverso de aquel que atenta contra ti. A eso me refiero. Si te hacen un daño, dicho coloquialmente, sóbate, pero no te lamentes, no sufras demasiado, porque eso te afecta, eso te hace mayor daño a ti. Entonces, es la forma en que podemos reaccionar frente a estos casos. Aplicación. Hoy hemos escuchado un mensaje que de pronto no entendemos bien, y así lo creo. Que no nos parece que el Señor Jesucristo nos esté dando una solución a nuestros problemas y que podamos aplicarla. Que la situación para hacerla o practicarla, según lo plantea el Señor Jesús, de perdonar 70 veces 7, es difícil para nosotros.
Sí, acepto que es así. Cuesta que es así. Pero ¿cuál es el beneficio que se recibe? Y pensemos entonces en el beneficio. Tendremos una salud espiritual mucho mejor. Tendremos sanidad mental, sí. Y disminuiremos los daños ocasionados físicamente por el rencor. Llevemos pues a la práctica. Empecemos perdonando a aquellos que estamos aborreciendo, que odiamos, que tenemos rabia contra ellos. Empecemos. Vamos a hacer la práctica. Busquemos las maneras de decir mentalmente, no voy a pensar más en fulano o en fulana, no voy a seguir, usemos un término que se usa mucho con algunos animales, ¿no? Rumiando. No voy a seguir rumiando lo que me han hecho. Esto puede ayudar muchísimo. Comienza por una persona a quien tú le tienes rencor. Y empieza a ir mirando que el rencor puede estar afectándote consciente o inconscientemente, que tú te des cuenta o no, y que tú debes ir perdonando para que tú obtengas sanidad. Hay una frase del Señor Jesús, y quiero terminar con ella, que dice que si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, Dios también nos perdonará nuestras ofensas. Sí, también nosotros somos imperfectos. También nosotros hemos hecho daño a otros. También nosotros hemos agredido a otros. No somos perfectos. Si perdonamos a aquel, Dios nos perdona a nosotros. Qué bueno cuando llegamos a esta conclusión y a esta aplicación, que perdonando a los demás nos hacemos un bien y también Dios nos perdona a nosotros. Hay mucho que decir sobre este tema, pero ora al Señor, pídele que te ayude a comprender su palabra y a aplicarla. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. No olvides que me puedes mandar un mensaje a mi WhatsApp 313-827-8343. Te voy a responder. Que Dios nos bendiga en este día. Amén. Amén.